modificado las enfermedades que actualmente se presentan o las causas, bueno, más bien como las causas de muerte, que ahora ya no son las enfermedades infecciosas que nos atacaban, sino las crónico-degenerativas. Y bueno, esto es interesante porque en realidad también nos mencionan como las diferencias que existen tanto en el norte como en el sur del país. Nos mencionan que al menos en el sur del país las personas viven un poquito menos que las del centro y las del norte, pero ¿se escucha bonito? Se escucha como duplicada tu voz. Ok, déjenme poner otra vez. ¿Ya me escucha mejor, doctor? ¿Está mejor? Perfecto. Ok. Y bueno, le comentaba que en el sur del país está muchísimo muy asociado que las personas fallezcan como por causas infecciosas, y en el norte sí es más frecuente que también sea como por las crónico-degenerativas. Es decir, que tenemos una distribución espacial del fenómeno mortalidad, y que en varias ocasiones en el documento va precisando que hay 3 estados que son en particular los que reúnen las condiciones de mayor pobreza e marginación en nuestro país, que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y Guerrero. Y si pudiéramos poner en una cartografía superpuesta niveles de pobreza, etnicidad, presencia de grupos indígenas, marginación, carencia de servicios públicos, morbilidad y mortalidad, al final de cuentas nos daríamos cuenta que coincide mucho, hay una estrecha relación entre estos aspectos relacionados con fenómenos socioeconómicos y su repercusión en la forma de enfermar y morir que tienen los mexicanos, en particular en esas áreas. Y esto contrasta con el norte de nuestro país, centro-norte de nuestro país, en donde tenemos un perfil epidemiológico, digamos que se parece más a los países desarrollados. En cambio, estas áreas del sureste de nuestro país tienen indicadores en ocasiones que se parecen más a países que tienen graves problemas de pobreza y marginación. ¿Alguien más que quisiera completar? Yo, A ver, Irving. Ok, bueno, sí, todo lo que comentaba nuestra compañera, pues es muy interesante. Y bueno, también bueno, nos va llevando como que de la mano, comparando pues varios años a lo largo de México, y nos habla de la transición epidemiológica la transición de riesgos, perdón, que ha ocurrido De riesgos, sí. de los años. Que al final de cuentas esto se traduce en transición epidemiológica y transición demográfica, y a su vez también determina la transición. Liliana Ruiz, se oye mucho ruido. Se refleja en diferentes transiciones que veremos posteriormente. Pero adelante, me estabas diciendo. Sí, sí, pues van cambiando todos estos riesgos y llegamos a eso, ¿no? Que pues ahora también este perfil epidemiológico pues va cambiando en nuestro país, y se ven más afectados pues ya la población por enfermedades crónico-degenerativas. Y también algo que me pareció interesante, que pues al menos yo no sabía, es que hay como que recomendaciones internacionales de acuerdo al número de recursos humanos. Y Claro. bueno, al menos yo no lo sabía y sí se me hizo muy interesante, que pues se recomienda que haya 3.2 pues médicos por cada 1000 habitantes. Y pues se dice que aquí en nuestro país pues no cumple con esas recomendaciones. Y pues también mencionan que en Chiapas en el año, me parece, creo que 2006 o algo así, que pues todavía es aún muchísimo más bajo. Se dice que creo que es de 0.7 por cada 100,000 habitantes que hay médico. Y ahí vemos con énfasis la mala distribución del personal de salud, que también esto va muy aparejado justamente con la posibilidad de acceder a un servicio de atención médica que posibilita hacer una diferencia entre enfermar y no enfermar, o enfermar y morir y no hacerlo. Entonces eso también es muy importante. El organismo internacional que determina esos indicadores es la OCDE, la Oficina para la Cooperación Económica, y con base en esos indicadores nuestro país todavía no reúne
muchos de ellos, y pues eso nos hace ver que tenemos graves deficiencias, y de hecho ustedes seguramente lo habrán notado de manera reiterada en las conferencias vespertinas, que existe precisamente esa deficiencia en cuanto al Sistema Nacional de Salud y en particular en cuanto al personal de salud, específicamente médicos y enfermeras. Y ya no digamos en cuanto a especialidades, ¿no? Que también hay una grave deficiencia, pero es un fenómeno paradójico porque si bien es cierto que como promedio existe una deficiencia, si hacemos la caracterización por cada área específica, por cada entidad federativa, nos podremos dar cuenta que hay áreas que concentran indicadores incluso por encima de los recomendados por la OCDE, como pueden ser las zonas urbanas de gran magnitud, en donde existe una gran concentración de los recursos humanos en detrimento de otras áreas. ¿Alguien más quiere participar? Yo, doctor Ulises. Ulises, Miguel Ángel y Carla. Gracias. Bueno, a mí algo que me pareció muy interesante es que mencionaba también la lectura cómo ha ido disminuyendo a aquellas personas menores de 15 años y cómo ha ido aumentando a aquellas mayores de 65, y esto con relación a cómo también el aumento de la edad favorece la aparición de enfermedades crónico-degenerativas, como todas las enfermedades cardiovasculares. Ajá. ¿Me permites un apunte, Ulises? Y para dar un poco a entender este fenómeno, cuando nosotros hablamos de las características de la población, estamos muy acostumbrados a escuchar el concepto de pirámide de población, y efectivamente es un triángulo con una cúspide muy estrecha y una base muy amplia, pero que al final de cuentas, con los fenómenos que estamos revisando, esto ya se ha ido convirtiendo en una imagen, digamos, de rombo, ¿verdad? Y que posteriormente es probable que se va a invertir, y esto está ocurriendo ya en los países muy desarrollados y en donde hay una prevalencia de la población de mayor edad con tasas de crecimiento muy, muy bajas. Entonces, esto también nos trae un futuro, y ahí lo dice el artículo, nos trae un futuro de mayor número de población que vive más años y con carga de enfermedad. Entonces, esto es un problema muy serio porque al final de cuentas todo eso repercute en términos económicos, pero también en los servicios de salud, porque también una de las carencias importantes, no solamente los servicios públicos de cualquier tipo, sino particularmente los servicios de atención para la salud, los servicios médicos, que desafortunadamente no hay una cobertura amplia, y de hecho eso hace que la OMS plantee como un propósito prioritario de todos los sistemas de salud a nivel mundial la universalización de los servicios de salud, es decir, que se logre cubrir con servicios de salud a toda la población. Y ya vamos a ver en algunos de los indicadores más adelante cómo estamos en eso. ¿Puedes continuar, Ulises, por favor? Sí, doctor, gracias. Y algo que también me pareció muy interesante es que yo lo entendí así, que el artículo menciona que a pesar de que han disminuido las infecciones, no han desaparecido, dado que siguen siendo una causa importante de morbilidad en el país, las infecciones respiratorias, las gastrointestinales y las de vías urinarias. Entonces, Tocas un punto muy relevante, Ulises, porque fíjense, realmente con lo que va a impactar en términos de las infecciones, particularmente las enfermedades diarreicas, es pues, disponer de servicios públicos, particularmente de agua y disposición sanitaria discretas. Y en términos de infecciones respiratorias agudas, pues ya lo estamos viviendo ahora con COVID, ¿no? Pero algo que ya veremos en algunas gráficas, en algunas imágenes, es que ha cambiado de una manera muy, muy drástica el perfil de enfermedad y muerte en nuestro país. Mientras que en años, a mediados del siglo pasado, o tal vez por los años 30, la principal causa de mortalidad eran las enfermedades diarreicas y en segundo lugar, las infecciones respiratorias agudas, básicamente influenza y neumonía. Y ahora han dejado de aparecer en los primeros 10 sitios como causa de muerte,
pero siguen prevaleciendo como principales causas de morbilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente sigue enfermando de enfermedades diarreicas y de infecciones respiratorias agudas, pero lo que se ha disminuido es la letalidad, es decir, que la gente ya ha disminuido la muerte por estos padecimientos a nivel de la población. Adelante, Luis. Ya era básicamente eso, doctor, que esos fueron los puntos que me parecieron más relevantes. El hecho de saber que no habían desaparecido las infecciones, sino más bien se habían agregado también las enfermedades crónico-degenerativas y había disminuido la mortalidad de las infecciones. Y eso plantea un reto para nuestro país, porque no nos hemos deshecho todavía de las infecciosas y parasitarias, y ya tenemos un problemón con las enfermedades crónico-degenerativas, como vamos a ver más adelante. ¿Quién seguía? Doctor, yo seguía. No, bueno, sí, creo que iba yo. Adelante. Sí. Bueno, a mí también, Sí, así como ya sí, contaron mis compañeros, también me pareció muy interesante cómo el mejoramiento que ha habido a lo largo del tiempo en las condiciones generales de la vida de las personas, y así como los avances que ha habido en las transformaciones demográficas, ha ayudado a modificar el panorama general que se tiene de la salud. Sin embargo, algo que también me sorprendió mucho de la lectura es cómo este panorama general no destaca o no refleja las desigualdades que aún se van presentando en el país, o cómo los servicios médicos no se encuentran distribuidos de manera equitativa a lo largo de todo el país, y cómo pues el dinero que se destina para esto tampoco es el suficiente para poder cubrir todas las necesidades que se han presentado en los últimos años. Uh-huh. Nada más como punto de comparación, ¿recuerdas alguna cifra en cuanto a la parte proporcional del Producto Interno Bruto que se destina a salud? Es como el 6.47, creo. Oh, ojalá. 3%, ¿no? Por ahí así de entre 3 y 4%. Entonces, pero aparte, allá hay un truco, porque la mayor parte de ese 4% se corresponde con los gastos de bolsillo que se llaman. Y gasto de bolsillo es el pago que se hace por cada servicio recibido, básicamente a nivel de la medicina privada. Entonces, esto va a dar como consecuencia que la población tenga que recurrir a servicios de salud del ámbito privado para tratar de buscar alternativas de solución para sus problemas de salud. Y es más grave la situación cuando estamos hablando de población que ya vive en pobreza. Entonces, ese gasto que se hace de bolsillo se transforma en un concepto que resume muy bien la problemática que se deriva de esto, que es el gasto catastrófico en salud. ¿Qué quiere decir esto? Que la población que no tiene servicios de salud públicos, es decir, por las instituciones de la seguridad o por los servicios de salud de las entidades federativas de la Secretaría de Salud, tiene que recurrir para remediar las situaciones que afectan su salud a servicios que le cuestan y en ocasiones le cuestan más allá de lo que puede gastar, y entonces eso hace que se empobrezca más o que tenga que recurrir a préstamos o a vender cosas, y al final de cuentas todo esto da como consecuencia que esté gastando más de lo que puede obtener como entradas económicas, y eso a eso se refiere el concepto de gasto catastrófico en salud. Y uno de los propósitos de los servicios de salud, de los sistemas de salud nacionales, según lo plantea la OMS, no solamente es la universalización de los servicios de salud, sino también disminuir el concepto de gasto catastrófico en salud. ¿Y esto a qué se refiere? A tener una inversión mayor en términos de el Producto Interno Bruto en porcentaje de lo que se destina a salud, pero no a expensas del bolsillo de las personas. Desafortunadamente se fue creando un gran hueco en ese sentido en años anteriores. ¿Por qué? Porque se fue destinando más y más recursos de bolsillo al gasto en salud, y esto dio como consecuencia que se tuviera graves deficiencias porque no todo el mundo podía acceder a ello. Una forma que se trató de solventar fue con la creación del Seguro Popular, en donde es un seguro que al final de cuentas es pagado por las propias personas, por familia, y que es un financiamiento adicional hacia el Sistema Nacional de Salud, pero a costa de
el cobro económico para la contraprestación de los servicios de salud, pero además con un detalle. Esos servicios de salud no es acceso a cualquier tipo de enfermedad, sino que hay un catálogo de enfermedades que en un determinado momento pueden ser atendidas. Y entonces esos fenómenos a lo que dan como consecuencia es a que haya un empobrecimiento mayor de las personas y que al final de cuentas todo esto no sirva para solventar los problemas de salud de las familias. La OMS propone que se haga la universalización de los servicios de salud y se disminuya el gasto de bolsillo y el gasto catastrófico en salud. ¿Y esto qué significa? Hacer una inversión mayor en términos de fondos públicos para poder solventar esta problemática. ¿Algo más que quisieras agregar, Miguel Ángel? No, doctor, eso sería todo. Muy bien, Carlita. Sí, bueno, son dos cosas. La primera, la parte donde dividen en cuanto a edades la mortalidad, me llama mucho la atención que obviamente se correlaciona bastante que entre 15 y 24 años, creo que sí ese es el rango de edad, existe, bueno, la tercera causa de muerte en mujeres es por causas maternas y pues obviamente esto lo asociamos en que en México hay una alta, bueno, hay muchos embarazos adolescentes. Entonces, Fíjate que tocas un punto que es bien importante y me permite hacer este comentario. Fíjense que a nivel internacional, los indicadores que son más sensibles para medir el nivel de salud de un país son dos indicadores. Uno es la mortalidad infantil, es decir, la de menores de 1 año, y otro es la mortalidad materna. Entonces, un país que tiene todavía niveles inaceptables de muerte, de mortalidad en su población menor de 1 año, está destinado a que no tenga la capacidad de contar con población económicamente activa que pueda contribuir a su riqueza. Y el otro indicador que nos habla de la mortalidad materna es también un indicador muy sensible que mide el nivel de vida calidad de vida de una población, puesto que si hay muerte materna, esta no debería ser aceptable porque a la luz de los conocimientos actuales no debería haber muertes maternas, que son muertes derivadas de complicaciones del embarazo, parto y puerperio, y estas son totalmente prevenibles y tienen mecanismos de solución. Sin embargo, es penoso que a la fecha todavía siga habiendo muertes maternas. Y esto, bien lo dices tú, se da porque hay también un fenómeno muy evidente que es un elevado número de embarazos en adolescentes. Entonces, esto va aparejado justamente con esos indicadores en cuanto a mortalidad materna y mortalidad infantil. ¿Algo más, Carlita? sí, y también respecto a la tabla de, bueno, sí, de las muertes que va conforme los años, también sí me llama y lo pude relacionar porque a veces cuando preguntamos, no, pues de qué murió mi bisabuelito o algo así, generalmente dicen, no, pues una neumonía, es como lo más común. Entonces, al momento yo de hacer la lectura, me di cuenta que sí es verdad que antes la prevalencia de muerte por enfermedades infecciosas era muy alta, más que por enfermedades crónicas como lo es ahora, que si tú preguntas a alguien por qué falleció, generalmente dicen que por diabetes u otra enfermedad crónica degenerativa. Entonces, pues lo Esa relacionan. es una forma muy sencilla de dar a entender cómo ha cambiado el perfil epidemiológico, que hay una mayor prevalencia actualmente de enfermedades crónico-degenerativas y ojo también de los accidentes y violencias que también ocupan un lugar preponderante en las causas de muerte, particularmente en hombres. Y ahora también en mujeres se va incorporando otras causas de muerte como son EPOC, que es algo muy trascendente, y los tumores. Entonces, sí se va efectuando un cambio progresivo en ese perfil, y eso es lo que se le denomina transición epidemiológica, que lo veremos más a detalle un poco más adelante, en donde se va pasando lentamente de un estado de cosas hacia otro estado de cosas. Y hablando de perfil epidemiológico, vemos cómo va cambiando las causas de enfermedad y muerte
cómo se van modificando al paso del tiempo a lo que tenemos en el momento actual. ¿Alguien más quiere participar? Doctor. Doctor Abril. Abril y luego Sí, doctor. Karen. Ok. Gracias. A mí algo que me llamó mucho la atención de esta lectura, y es una cuestión demográfica que yo no había notado ni analizado hasta que la leí aquí, es acerca de que en los últimos años también ha cambiado muchísimo la urbanización del país. Eso, pues, Claro. todos lo sabemos, pero yo no me había dado cuenta de que esto implica muchas cosas en materia de salud. Claro. Los indicadores como más obvios de los cambios epidemiológicos en salud, y la urbanización no tanto. Es que, pues, para empezar, la urbanización lleva a centralización. Y creo yo que México es un país muy centralizado, que se ha centralizado mucho en los últimos años. Y no me había yo parado a pensar que la centralización del país lleva a que la población se concentra en una zona tan pequeña, alrededor de tan pocas ciudades, que obviamente empieza a haber un desequilibrio muy fuerte entre los servicios que se le puede dar a la población y las necesidades de esa población. Obviamente también esto, aquí importa mucho la disponibilidad y el tipo de viviendas que pueden tener las personas, Claro. cómo se empiezan a hacer asentamientos irregulares de personas, y obviamente esto también conlleva cuestiones de higiene y de sanidad en las poblaciones. Y eso me llama la atención. Claro, y fíjate que tocas un punto muy, muy trascendente. Miren, para tratar de tener alguna cifra que nos permita entender esto, nomás piensen un poquito. Para los años 30 del siglo pasado, 1930, después de la Revolución, la población urbana era el 70%. Perdón, la población rural era el 70% y la población urbana el 30%. Desde esos años se ha venido dando un cambio en el cual la población rural se está desplazando hacia las zonas urbanas por muchas razones, ¿no? Búsqueda de trabajo, mejores oportunidades de calidad de vida, acceso a servicios, particularmente servicios de salud, servicios educativos, etcétera, etcétera. Y entonces, en épocas recientes, el indicador ya se invirtió en ¿esto qué quiere decir? Que en el momento actual tenemos el 70% concentrado en zonas urbanas y el 30% en zonas rurales. Esto trae aparejado, como bien lo decía Abril, una serie de problemas relacionados con la densidad de población, es decir, el número de habitantes por kilómetro cuadrado, y también en la capacidad que puedan tener cada una de las ciudades para poder solventar recursos públicos, servicios públicos y servicios de salud, servicios educativos, es decir, de todo tipo para esa población creciente que se va teniendo. Pero también esto genera otro punto que ojalá se pudiera satisfacer, y en muchos sentidos esto parte de las oportunidades de trabajo, y entonces el desplazamiento de zonas rurales hacia núcleos urbanos conlleva una situación muy seria, que es que la mano de obra que puede provenir de las áreas urbanas no tiene la capacidad de competir por trabajos mejor remunerados en las zonas urbanas, y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues sobrevivir, francamente, en las periferias de las grandes urbes. Con esto va a dar lugar a un fenómeno creciente de sobrepoblación en las zonas periféricas de las grandes urbes, que da como resultado problemas sociales, problemas económicos, problemas de salud muy trascendentes. Muy bien, Abril, muy buena descripción. Estaba... Yo, Karen. doctor Karen. Karen. Sí. Bueno, a mí me llamó la atención de que, a pesar de que en México está reportado que habemos más mujeres que hombres, aquí en el documento menciona que la mortalidad es mayor en los hombres que en las mujeres, a pesar de que obviamente somos más nosotras. Y esto lo reporta como un índice de sobremortalidad masculina por las otras, a pesar de que mueren por las mismas causas, que son diabetes, tumores y enfermedades cardíacas, los hombres aumentan por tener accidentes y enfermedades del hígado. Claro, buen punto, correcto, es un buen detalle. Y sí, eso es un fenómeno ya muy conocido, la sobremortalidad masculina, y que se va a dar lugar, no sabemos muy bien, incluso desde el nacimiento.
en donde hay una sobremortalidad masculina al nacer. Pero conforme se va avanzando en la vida, hay una sobremortalidad masculina, a pesar de que se tengan prácticamente las mismas causas, excepto lo que significan los accidentes y violencias. Y esto se podría explicar tal vez un poco por la exposición al riesgo que de pronto puede tener la población masculina. Pero es un fenómeno que sí se ha ido descubriendo poco a poco y que, como vamos a ver en las cifras más recientes, habla de que es un fenómeno muy serio. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo, doctor, Yo. Lisbeth. Lisbeth, adelante. Sí, gracias, doctor. Yo, bueno, de las cosas más interesantes, complementando todo lo que han dicho mis compañeros, encontré una relación que bueno, a mí me pareció bastante importante y es que, bueno, a lo largo de los últimos años, pues ha aumentado la esperanza de vida, ¿no? Y yo lo Claro, que veo es que la muy bien. salud pública está como en constante cambio, al igual que la atención primaria, porque como bien dice el documento que nos envió, pues antes la esperanza de vida pasó de los 36 años aproximadamente en 1930 a los 75 ya en el 2016, o sea, el doble, y que favorablemente ha cambiado pues ciertas enfermedades clave en la mortalidad que está causando en la población y que a lo mejor se están disminuyendo las causas de muertes por enfermedades transmisibles, pero está aumentando las enfermedades crónico-degenerativas. Y uno pensaría, bueno, ahora la preocupación sería por las crónico-degenerativas, pero realmente no. O sea, ahorita el reto es que pues para las autoridades de salud y bueno, todo esto respecto, el riesgo de que se esté aumentando las enfermedades crónicas degenerativas no quiere decir que también estén disminuyendo las transmisibles. Entonces es como tener un doble problema. O sea, sí está muy bien que la urbanización pues cambie muchas cosas, mejore la salud en algunos aspectos, pero realmente no es como tener un problema menos, sino incluso se van incrementando. Tocas muy buen punto, sí, es muy correcto lo que tú dices. Y sí, ese es un hecho muy relevante, cómo ha cambiado la esperanza de vida en la población mexicana. Y el dato que apuntas es muy importante. Más o menos en los 30 del siglo pasado, la esperanza de vida era de 36 años. Y ahora, en el momento actual, ya llega a 75 años. Pero también hay que reconocer que hay áreas de nuestro país en donde prevalecen todavía esperanzas de vida mucho menores, y particularmente en donde, pues nuevamente en los estados que habíamos mencionado al principio, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. ¿Por qué? Porque todavía prevalecen las condiciones que se tenían en el momento en que se empieza a hablar de estos fenómenos. Y tocas también un punto que es muy trascendente, que no es el hecho de que ya nos estemos quitando de encima los problemas infecciosos. Y bueno, nada menos lo que estamos viviendo ahorita con COVID, pues es nuevamente un problema de tipo infeccioso. Y miren cómo nos ha puesto, ¿no? Entonces, tocas el punto clave, que es el hecho de que no nos hemos quitado de encima un problema de salud, que son las infecciosas, las transmisibles en términos generales, sino que se ha agregado el problema de las crónico-degenerativas. Y hay otro detalle que también está aquí muy realzado, y es el hecho de que con esperanza de vida mayor, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener que la población vive más años, pero no necesariamente con calidad de vida. Y entonces esto va a tener la gran repercusión de que es una población que va a vivir más años, pero con carga de enfermedad, con complicaciones, con discapacidades, y esto va a impactar en términos de la economía en salud, es decir, de lo que se dispone para la atención en los hospitales, básicamente, y al final de cuentas no se tiene un recurso terapéutico curativo. Es decir, que estamos atendiendo la demanda de atención generada que es la resultante del estilo de vida que se ha tenido viviendo más años. Esto es algo muy importante que nos
y que nos debe de hacer reflexionar en que en nosotros, todos nosotros, ustedes y nosotros, que estamos viviendo en esta época y en años por venir, ustedes van a tener una mayor frecuencia, una mayor prevalencia de casos de enfermedades crónico-degenerativas, pero que no se debe dejar de lado el reto de las enfermedades transmisibles. ¿Alguien más quería? Yo, Aida. Yo, doctor Alonso. Aida, adelante, Aida. Sí. Bueno, yo también Pues, relacioné muchas cosas en la lectura, por ejemplo, esto que mencionaban sobre la urbanización, pero también cómo se relaciona con la evolución de las enfermedades que han sido ya actualmente las principales causas de mortalidad. Por ejemplo, pues es bien sabido que en las zonas urbanas es mucho más fácil encontrar cualquier tipo de comida que en las zonas rurales. Entonces, Claro. Por ejemplo, en cualquier esquina vas y te compras unos chetos, en cualquier esquina vas y te compras un hot dog o cualquier cosa, ¿no? Hay Oxxos en todos lados. Que aplaque el hambre. Exacto, entonces esto también ha aumentado, bueno, ha hecho que las personas se alimenten de una peor manera o así en las zonas urbanas. Lo refiere allí el documento, ¿no? Como alimentos con densidad calórica mayor. Ajá. Y esto pues necesariamente va a estar relacionado con la epidemia de obesidad y sobrepeso que tenemos en el momento actual. Y esto al final va a devenir ¿en qué? En salidas que ya conocemos, que es el síndrome metabólico. Sí. Y otra cosa que recordé, bueno, en el semestre pasado leímos leí un artículo sobre los riesgos que hay para desarrollar cáncer de colon, y uno de los principales es el aumento en el consumo de carnes rojas, debido ya a todas las cosas que les meten a los animales. Entonces, también esto me parece importante porque ya, bueno, en las enfermedades que fueron evolucionando, o bueno, que fueron siendo como de mayor prevalencia, pues están los tumores malignos, y también esto se relaciona con lo que leí. Entonces, pues por eso me pareció interesante. Totalmente de acuerdo, muy bien. ¿Alonso? Sí, doctor. Bueno, ya con todo lo que habían mencionado, también mencionaba que si bien el hecho de que las personas vivan más, esto condiciona que se estén presentando las enfermedades crónico-degenerativas, menciona algo que también es bastante importante, que estas enfermedades están apareciendo en edades más prontas, en edades productivas, lo cual conllevaría una mayor carga por parte del sector salud para tratar de mitigar esa necesidad de atención a personas siendo más jóvenes de esto, lo que a su vez mencionaba que va a conllevar a que las personas lleguen a edades más viejas, que estén enfermas y que sean pobres. Entonces es un panorama bastante complicado en México. También mencionaba que algo bastante interesante es la proporción de, la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 25 años, que mencionaba que es la violencia y los accidentes de tráfico. Y es pues muy encaminado a toda la situación que estamos viviendo aquí en México. Totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. ¿Alguien más? Sí, yo, doctor. Brenda. Brenda. Okay. Brenda, Samantha y Margarita. Retomando un poco ya todos los puntos que nuestros compañeros han mencionado, a mí me gustaría justamente agregar, solo que ya hablábamos de esta, tanto no transición, porque ya vimos que no han desaparecido del completo las enfermedades infecciosas, pero nos encontramos con que ahora se añaden a toda esta problemática las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, algo que bien menciona el artículo y que tiene mucha verdad, es que justamente este aumento en la prevalencia de estas enfermedades crónicas es que ha sido consecuencia de la manera en la que se han modificado las formas de vida, ya que bien menciona que el sedentarismo se ha adoptado y entonces esto nos lleva a que sea un factor de riesgo para que toda la población pueda generar enfermedades crónicas, como lo es la diabetes mellitus. Y sabemos que justamente esta enfermedad es la principal con la que se aqueja día con día en todos los hospitales. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Quién más? ¿Samantha? Samantha, sí.
Pues nada más para complementar un poco de todos los factores que contribuyeron a esa disminución de la tasa de mortalidad y a ese cambio de la tasa de mortalidad. Uno de los factores que decía el artículo, bueno, la lectura, es los cambios del patrón económico que estaba en nuestro país, el aumento del salario mínimo, esos cambios que le permitieron al país identificar en qué condiciones, por ejemplo, la higiene que antes estaba deficiente o el buen manejo de las excretas o incrementar ciertos programas específicos para controlar estas enfermedades diarreicas y también la implementación de los programas de vacunación. Entonces, de hidratación oral. Ajá, de hidratación oral para las enfermedades diarreicas y esos programas que ayudaron y que el suelo vida oral, que es algo tan básico, pero que pudo ayudar a disminuir esa tasa de mortalidad, pues eso creo que es algo importante de destacar. Claro. Nada más para que se den una idea, miren, cuando empezamos el programa de prevención y control de enfermedades diarreicas, estábamos hablando de 44,000 defunciones por año, y esto es alrededor de 1988. Ha cambiado la situación y ahora ya se tienen alrededor de 2,500 defunciones solamente, pero ya en todas las edades. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para dar otro ejemplo, en la época en que nosotros estábamos haciendo internado servicio social, las principales causas de internamiento, hospitalización en las áreas de pediatría, eran justamente la deshidratación por diarrea. Y había salas completas destinadas a la hidratación endovenosa. Entonces, cuando se tiene la herramienta de la hidratación oral, fue un cambio drástico que, si bien es cierto, no estaba orientada a un nivel de prevención primaria, es decir, de evitar el daño, sí estaba muy, muy precisa la intervención en un nivel de prevención secundario, es decir, detección temprana, tratamiento oportuno y efectivo a través de las sales de hidratación oral, y esto disminuyó la letalidad. Es decir, podría seguir enfermando la población, porque esto es resultante de condiciones económicas, sociales, de educación, de higiene, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es que no fallezcan por ese tipo de problemas de las enfermedades diarreicas. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo la intervención orientada con la herramienta de la hidratación oral, pero con un programa amplio desde el punto de vista de salud pública, ha tenido un impacto muy favorable eso. Y los programas de vacunación universal, ahí sí, y gratuito, han tenido un impacto muy favorable. Margarita. Sí, doctor. Me llamó a mí mucho la atención que mencionaba que en los próximos 30 años se iba a observar que, bueno, iba a haber un mayor envejecimiento, como ya se mencionó, de la población, pero recalcan aquí que, pues, estas personas, bueno, estos adultos mayores que vivirán en México serán pobres y enfermos. Entonces aquí otra parte de la lectura me llamó también la atención, que dice que pues todo el personal que se va a involucrar en lo que es la formación de los recursos humanos, de lo que es la atención de la salud, pues tiene que considerar todos estos cambios que están sucediendo para que, bueno, principalmente se pueda involucrar toda la sociedad y se pueda trabajar en conjunto y así poder concientizar a las personas para tener una buena prevención, y en lugar de que estos adultos mayores lleguen a ser pobres y enfermos, pues nosotros, bueno, le podamos dar una mejor calidad de vida. Claro. Sí, y esto también nos orienta a nosotros respecto a nuestra práctica profesional, ¿no? Si nos basamos en esta información, ¿ustedes qué pensarían? ¿Cuál sería el nicho en donde nosotros podríamos desempeñar nuestra profesión? Geriatría, pero también medicina interna, ¿no? Desafortunadamente. Es decir, todo lo que permita atender a las crónico-degenerativas. Obviamente. Pero, adelante. Sí, complementando un poco lo que dijo mi compañera Margarita, la verdad es que
yo siento que la situación de México es como un mosaico, porque así como tenemos zonas urbanas en desarrollo con diferentes enfermedades que prevalecen, en otras zonas marginadas o donde la gente no tiene tan fácilmente el acceso a la salud, predominan, como ya habían mencionado, las enfermedades infecciosas o, por ejemplo, las muertes pediátricas por diarreas, ¿no? Por deshidratación. Entonces, a mi parecer, creo que tendríamos que hacer como un estudio más minucioso, disculpe, por localidad, para poder saber como las necesidades de ciertas poblaciones y atenderlas. Claro que sí, tienes toda la razón, es muy cierto eso. Y entonces, para poder instrumentar programas de salud, no es que se tengan que hacer las mismas acciones en todos los ámbitos del país, sino que se tienen que focalizar. Y a eso justamente se le llama establecer prioridades en cuanto a las características específicas de cada localidad. Y en ese sentido va a ser muy importante las intervenciones basadas justamente con enfoque de riesgo, es decir, enfocarse en las poblaciones que reúnen mayores condiciones de riesgo y esto va a orientar las acciones en particular. Tienes toda la razón, Ana. Muy bien, ¿alguien más quisiera comentar? Yo, doctor. Adelante. Viridiana y después Brian. Ok, gracias. Bueno, complementando la idea anterior, tanto de Maggie como de la compañera Andrea, también otra parte que tomaba en cuenta ya casi en conclusiones era sobre la distribución de médicos. Decía que personal de salud está distribuido de una forma no uniforme. Por ejemplo, también se menciona que parte de nuestra labor es orientar a la población. Entonces, si no hay suficiente personal de salud que no lo hay en los pueblos más lejanos a las zonas urbanas, entonces estas personas pues se pierden de la oportunidad de, o se ve reducida su participación en las medidas de prevención y en mucho del conocimiento que es necesario para la prevención de enfermedades. Entonces siento que es algo muy importante. Sí, totalmente. Y fíjate que tocas ese punto que es muy trascendente, pero también es una situación dual porque al final de cuentas es evidente que tenemos una deficiente organización y distribución de los recursos para la salud. Por un lado tenemos deficiencia en cuanto a número y por el otro lado también en cuanto a la distribución sí tenemos ahí problemas porque está concentrado en las áreas urbanas. Pero también desde la perspectiva del médico, yo les preguntaría cuántos de ustedes pensarían en ir a desarrollar su práctica profesional en áreas rurales. Es que es difícil por la situación de violencia que se vive finalmente. Claro, Además de y entonces a lo que voy es a que nosotros también desde la perspectiva del personal de salud tenemos derecho a pensar en satisfactores, ¿no? A lo mejor por un tiempo poder prestar servicios en áreas de ese tipo es algo que sería deseable, pero el arraigo que se podría desarrollar para el personal médico es algo bastante complicado porque déjenme decirles a ustedes que a futuro, ¿qué se esperaría de un médico que se centrara en ese tipo de atención? Es decir, que no tuviera la posibilidad de actualización, la posibilidad de tener acceso a servicios específicos para él y para su familia, porque si estábamos ubicados en un área rural dispersa, marginada, ¿qué posibilidades habría, por ejemplo, para tener los satisfactores necesarios tanto para el desarrollo de la profesión como para el desarrollo personal? Entonces se vuelve una decisión muy complicada, ¿no? Y entonces tampoco yo diría que debemos de calificar al hecho de que los médicos estén concentrados en zonas urbanas como algo penoso o algo que da problemas, sino que pues esto también responde a las condiciones particulares y de hecho desde el servicio social lo vemos, ¿no? Porque ahora las plazas en áreas rurales están muy limitadas, muy acotadas y ya no tenemos esa posibilidad. Y también pensar que el decidir
tomar una plaza en zona rural implica también que estoy asumiendo un riesgo muy grande, dada la situación que prevalece en cuanto a violencia, incluso contra el personal de salud. ¿Alonso? Era yo, doctor, perdón. Brian. Sí. Adelante. Y bueno, ya al final lo que yo quiero venir a defender es acerca de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Yo soy de Guerrero. La esperanza de vida, pues el documento habla acerca de son 75 años y en provincia, específicamente en esos lugares, son de 73 años. Lo que mis compañeros claramente han comentado acerca de todos estos factores que contribuyeron a esta transición epidemiológica, justamente impactan en por qué en estas zonas la esperanza de vida es menor. Lo que comentó, por ejemplo, Samantha, Abril o Florian, acerca de justamente la urbanización. Por ejemplo, nosotros creemos, bueno, yo he estado en la Ciudad de México cuando era estudiante, cuando estaba en la época presencial, no te imaginas que en zonas aquí como en provincia no haya tuberías, no haya una correcta deposición de excretas, pero eso es algo que es de lo más común cuando viajas a provincia. Entonces, simplemente identificando este punto, tú puedes ver que precisamente esa es una de las razones por las cuales aquí hay más enfermedades como diarreas, enfermedades infecciosas. Aparte de esto, otro de los factores que la lectura hablaba es acerca del sueldo, acerca de cómo es básicamente el sueldo que perciben los trabajadores, y aquí también es otro de los factores que impacta. Entonces, todo esto al final, pues, es básicamente la razón por la que provincia tiene una menor calidad, una menor esperanza de vida. Y bueno, también tendrían que acordarse, pues, que se trabaje en esto para que realmente sea uniforme, no nada más que se centralice, sino que también abarque estos estados. Bueno, gracias. Y esto que tocas me lleva a recordar lo que vimos en algún momento, que son los determinantes sociales de la salud. Fíjense cómo ha cambiado la visión de la OMS. En un principio era buscar la atención curativa, el atacar el daño ya establecido, tratando de evitar la muerte y en todo caso rehabilitar. Pero ahora la OMS está considerando justamente que el origen de todos esos problemas de salud está dado por los determinantes sociales de la salud, que son las circunstancias en que las personas viven, crecen, trabajan, estudian, etcétera, etcétera. Y esto, mientras no se modifique, que va a ser un asunto bastante complicado, mientras no se modifique no van a cambiar el estado de cosas que estamos viviendo. Y es algo con lo que nosotros debemos estar muy conscientes, que no todos son acciones sanitarias, sino que al final de cuentas deben ser acciones orientadas hacia buscar el desarrollo social. Por eso es un poco la explicación que se da para los programas ahora como bienestar, como son las ayudas económicas, y es una política que está orientada más allá de la propaganda gubernamental, que no me quiero meter en ese tema, pero sí es un asunto que está muy orientado a algo que es desde un punto de vista muy sensato. Si yo les preguntara, ¿cuáles, entre toda la población del país, cuáles serían el tipo de población que tiene los mayores riesgos de enfermar y morir, e incluso a tempranas edades? ¿Cuáles son los factores que viven esas personas? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿La puede repetir? Sí, repítela, por favor. Okay. Si yo les hiciera la pregunta, o es más, si quisiéramos nosotros, ustedes y nosotros, quisiéramos desarrollar programas orientados a disminuir los riesgos de las poblaciones que tienen mayores probabilidades de enfermar y morir, y particularmente a edad temprana, y por causas que son absolutamente prevenibles, ¿cuáles serían los factores que determinan que estén en ese riesgo? Yo creo que la posición socioeconómica que tienen y también el difícil acceso a los servicios de salud que alguna población, pues en estado de, en lugares marginados sufren. Claro, y entonces fíjense que una de las políticas de gobierno, que insisto, no quiero yo hacer propaganda gubernamental, nada más alejado de eso, sino que es una visión de salud pública,
Uno de los ejes rectores de este gobierno es por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué significa eso? Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Y por qué nos conviene a todos que sean primero los pobres? Si lo vemos desde un punto de vista económico, podríamos hablar de que la prevención de estas enfermedades, que mediante técnicas sencillas de prevención, valga la redundancia, se puede disminuir costos operativos tanto a nivel salud como en algunos programas de ayuda, o por ejemplo becas o de prevención. Claro, simplemente miren, el hecho de contar con un poco de dinero que ayude a solventar las condiciones de vida que viven buena parte de la población, es algo que va a impactar en términos de limitación de los problemas de salud. Obviamente los problemas son inmensos, pero si algo que es importante y que toca justamente los determinantes sociales de la salud, tal vez hay otros programas, pero no están establecidos, pero algo que se ha pensado es justamente tratar de lograr tener apoyos económicos que permitan tener una mejor calidad de vida, pero esto debe ir aparejado con una educación sanitaria y mejor calidad de los servicios, particularmente los servicios de salud. Entonces ahí tenemos un problema muy serio que lo vamos a abordar particularmente en nuestra tercera unidad cuando veamos la administración de los servicios de salud. Bueno, lo quiero dejar hasta aquí esta discusión que ha sido muy rica, muy interesante, que me gusta mucho tener este intercambio de puntos de vista con ustedes y que puedan ustedes expresar de una manera muy concreta y bien estructurada una opinión de la realidad nacional, que es justamente el propósito de esta unidad, el tener los conceptos básicos para poder entender, interpretar y analizar lo que es nuestra realidad nacional desde el punto de vista epidemiológico, pero nos lleva necesariamente a los determinantes de salud que pueden ser en el ámbito económico, social, en la disponibilidad de alimentos, de servicios públicos, etcétera, etcétera. Y creo que se hace necesario contar con algo de información que nos permita entender un poco más la situación actual. Y entonces les voy a compartir el documento del Censo Nacional de Población y Vivienda, que nos va a dar alguna información adicional para entender ese sustrato en el cual se están desarrollando estas situaciones. Entonces les voy me voy a permitir compartirles este documento. Un segundo, por favor. Lo tienen a la vista, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, miren, les propongo que hagamos una lectura rápida. Obviamente ustedes tienen el documento ahí en el repositorio del grupo. Y sí me gustaría ir tocando algunos puntos que nos van a dar más información, sobre todo más actualizada. Esto es resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020. Fíjense, nada menos aquí, miren. Ya tenemos 126.014.024 personas. El 51.2 corresponden a mujeres y 48.8 a hombres. Ha habido una sobremortalidad masculina que ha determinado esto. Fíjense, este dato también es muy interesante. La edad media en nuestro país, es decir, el promedio de edad de nuestro país es 29 años. Entonces, de acuerdo a esto, podríamos considerar que nuestro país es predominantemente una población joven. ¿Esto qué implicaciones tiene desde el punto de vista económico y de desarrollo? Pues nada menos que en la medida en que se tengan población que está en edad económicamente activa, esto va a posibilitar el
el tener acceso, o por lo menos la posibilidad, para desarrollo económico y desarrollo social. Bueno, la población es de, ya dijimos, 126 millones de ellos, el 51.2 mujeres, 48.8 hombres. México ocupa el lugar número 11 en cuanto a la población a nivel mundial, por debajo de Japón y por encima de Etiopía, y permanece en el mismo lugar con respecto a 2010. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la población total y la tasa de crecimiento promedio anual de 1895 a 2020. Y noten ustedes cómo pasamos de 12.7 millones de habitantes en el país en 1895, y esto prácticamente se duplicó al año 1950. Y después se volvió a duplicar prácticamente por ahí de los 80s, entre los 70s y los 80s. Noten ustedes cuánto tardó en duplicarse de 1895 a 1950, y después cómo se abrevia ese periodo de 1950 a 1975, más o menos en promedio, para volver a duplicar. Y de ese entonces, fíjense, de 1980 a 2020, en 40 años, ya tenemos el doble de población que teníamos por ahí de los años 80. Y esto es, ¿qué quiere decir? Que ha sido muy rápido el crecimiento de población en nuestro país. Ahora, en cuanto a la estructura de población por edad entre 2010 y 2020, ¿qué aprecian ustedes en esta gráfica? Que la población menor a 4 años ha ido disminuyendo conforme pasan las décadas. Fíjense cómo ha sido la situación. El tono en verde claro es el año 2000. El tono pues, entre lila tal vez es este, y para 2020 ya es las barras que tenemos aquí. Algo que es importante destacar es la figura que se tiene en cuanto a la pirámide de población, que se ha dado a llamar, y en donde tenemos en términos generales una base ancha que todavía era muy evidente en el año 2000. Sin embargo, ya vean ustedes cómo se tenía una muesca, si se alcanza a ver el señalado, vean ustedes cómo se iba formando una reducción en la edad de 0 a 4 años, y después progresivamente va disminuyendo. Ya para el año 2010 es muy evidente la disminución, ¿verdad? En las etapas tempranas de la vida, y entonces digamos que se va corriendo el volumen de la población hacia las etapas intermedias de la vida, básicamente la etapa productiva, ¿verdad? Y esto va dándole una forma muy particular a la pirámide de población, siempre pensando en que ha sido una población mayoritariamente femenina, femenina por encima de la masculina, pero que en estos años ha habido ya una mayor tendencia a que sea una mayor proporción en las edades medias de la vida. El Estado de México es la entidad federativa más poblada, con casi 17 millones de habitantes, mientras Colima es la menos poblada, con 731.391 habitantes. En el año 2000, el promedio de hijas e hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más era de 2.6. En 2010 fue de 2.3 y en 2020 es de 2.1 el promedio de nacidos vivos. De acuerdo con los resultados del censo, 62 de cada 100 personas de 12 años y más son económicamente activas. Es decir, la tasa de participación económica es, fíjense, de 3 de cada 4 hombres participan económicamente, pero un poco menos de la mitad es en mujeres. La población residente en México, nacida en otro país, es poco más de 1.200.000 y provenientes de estas nacionalidades. La población de 3 años y más hablante de alguna lengua indígena
es de alrededor de 7 millones de personas, que es decir, el 6.1 de la población total. En proporción, este grupo de población ya disminuyó en relación con 2010, cuando conformaban el 6.6, ahora es el 6.1. El 2% de la población, que fue un dato que se integró al censo, se autorreconoce como afro-mexicana o afrodescendiente, y es poco más de 2,5 millones de personas. En cuanto a discapacidad, el 11.1% de la población tiene alguna limitación para realizar alguna actividad cotidiana. 4.9% tiene discapacidad y 1.3% tiene algún problema o condición mental. En total, 16.5% de la población total tiene alguna limitación en la actividad cotidiana, discapacidad o algún problema o condición mental. Entonces, si esto lo proyectamos a números de población, estamos hablando de que una buena parte de la población de nuestro país, casi una quinta parte de la población de nuestro país, o dicho de otra manera, 1 de cada 5 habitantes de nuestro país tiene alguna limitación para poder desarrollar sus actividades cotidianas. Entre 2010 y 2020, el porcentaje, y este es un dato bien interesante, miren, entre 2010 y 2020, el porcentaje de población que declaró estar afiliada a algún servicio de salud aumentó de 64.6 a 73.5%. Es decir, 3 de cada 4 habitantes de nuestro país tiene acceso a una institución de salud. La tasa de analfabetismo se redujo de 9.5 a 6.9 en 2010 y a 4.7 en 2020. En este sentido, el grado promedio de escolaridad presenta una tendencia creciente. 7.5 años en 2000, es decir, inicio de la secundaria, 8.6 en 2010 y 9.7 en 2020. Es decir, que en promedio la población ya está teniendo más años de escolaridad. Obviamente, no llega todavía a la etapa de la preparatoria o profesional. Otro dato, entre 2000 y 2020, las viviendas con disponibilidad de agua entubada, ojo, agua entubada, pasaron de 84.4 a 96.3%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en teoría debería haber menos riesgos para particularmente las enfermedades transmisibles. Sin embargo, esto también es algo que no aclara el hecho de tener acceso a agua entubada, pero también la dotación que se está proporcionando a veces es intermitente por tandas o a veces tarda en el tiempo. Algo que es también bien interesante, miren, la disponibilidad de teléfonos celulares en las viviendas entre 2010 y 2020 creció de 65.1 a 87.5%. ¿Qué quiere decir? Que la población de nuestro país, ya 8 de cada 10, casi 9 de cada 10 ya tienen acceso a teléfono celular. Internet creció de 21.3 a 52.1, prácticamente la mitad de la población tiene acceso a Internet. Las computadoras o laptops de 29.4 a 37.6 y curiosamente las líneas telefónicas fijas descendieron de 43.2 a 37.5. Bueno, esta es la información en cuanto a, aquí tenemos la población, cómo ha ido creciendo. Esta es la población total por entidad federativa, donde decíamos que el Estado de México tiene casi 17 millones, está seguido de la Ciudad de México, Jalisco, y Colima es el que menos población tiene. La población de hombres y mujeres, la estructura por edad y sexo, la edad, fíjense cómo ha cambiado la edad mediana en la serie que estamos viendo. En el 2000, la edad mediana, es decir, el promedio de edad de la población era de 22 años. Para 2010 subió a 26 años y para 2020 es de 29 años. Es decir, que la media de edad de la población es de 29 años.
Pero aquí vemos también diferencias. Por ejemplo, la entidad con la menor edad mediana es Chiapas, con 24 años, mientras que la entidad con mayor edad mediana es la Ciudad de México, donde la mitad de la población tiene 35 años o menos de edad. Los hijos nacidos vivos, que ya lo dijimos, la migración, la etnicidad, la discapacidad, educación ya también lo vimos, las características económicas, fíjense. Para el censo 2020, 62 de cada 100 personas de 12 años y más son económicamente activas, es decir, tienen un trabajo con ingreso, teniendo la participación económica mayor los hombres en comparación de las mujeres. En México hay 37 millones de personas de 12 años y más que no son económicamente activas. De estas, 43.9 se dedica a los quehaceres domésticos, 34.7 son estudiantes, 9% son personas jubiladas o pensionadas y 3.6 presentan una limitación físico-mental que les impide trabajar. Vamos a ver las instituciones de salud. Vean, entre 2010 y 2020, el porcentaje de población que declaró estar afiliada a los servicios de salud aumentó de 64.6 a 73.5. Esto quiere decir que actualmente hay casi 92.6 millones de afiliados y afiliadas a alguna institución de salud, pero de estas, 51% están afiliadas al IMSS, 35.5% al Instituto de Salud para el Bienestar. Vean ustedes, el porcentaje es bastante alto. 7.7% al ISSSTE y el resto al ISSSTE estatal, que son los ISSSTEs estatales, Pemex, Defensa Marina, IMSS Bienestar, instituciones privadas y otras instituciones. Tiene la situación conyugal, la religión, donde la católica sigue prevaleciendo. En cuanto a la vivienda, las características de la vivienda. Vean ustedes cómo pasó, hubo un incremento de 6.6 millones de viviendas particulares habitadas, pasando de 28.6 a 35.2 millones, lo que representa una tasa de crecimiento promedio anual de 2.2% en este periodo del 2010 al 2020. En cada vivienda particular residen en promedio 3.6 personas, promedio que ha venido descendiendo a lo largo de las últimas 2 décadas. Presentaba un valor de 4.4 en el año 2000 y de 3.9 para 2010. Y nada más como un dato de referencia, para los años 70, el promedio de habitantes por vivienda era alrededor de 5. De cada 100 viviendas particulares habitadas, fíjense, 96.2 tienen piso de cemento o algún otro recubrimiento y únicamente 3.5 tienen piso de tierra. 96% tienen agua entubada. 91.1 de las viviendas particulares habitadas disponen de televisión, 88% de refrigerador, 88% teléfono celular, 73% lavadora, 52% de internet, 47% cuentan con automóvil o camioneta propia, 37.6 poseen computadora, laptop o tablet y 37.5 tienen línea telefónica fija. El 43% de las viviendas tienen servicio de televisión de paga, 19% cuentan con servicio de películas, música o video de paga por internet y el 11.5% cuentan con consola de videojuegos. Bueno, es un resumen obviamente de los datos que arrojó el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2020, que se puede consultar los resultados completos en estas ligas que están anotadas aquí. Dejo de compartir y les pregunto, ¿qué piensan ustedes de estos datos? Yo, doctor, yo quiero hacer un comentario. Liliana. Ok, esos datos nos hablan acerca de algunas características que han mejorado a través de los años. Hablaba de la mejora en las tuberías, en que las familias cada vez son menores y cada vez tienen más teléfonos. Entonces, ciertas características que demuestran que ha habido una mejoría en las características epidemiológicas de la población. Sin embargo, volviendo a lo que ya hemos comentado, yo creo que hay muchas poblaciones en las que estas características no han cambiado.
Por ejemplo, a mí Claro. en una ocasión me tocó visitar una comunidad de la Sierra de Guerrero, no recuerdo cómo se llama, pero pareciera que se hubieran quedado en el pasado, o sea, Claro. vivían en situaciones realmente deplorables, en las casas eran familias numerosas de hasta 10 personas, sin agua potable y con mucha escasez de De servicios tierra. y baja sanidad. Entonces, volviendo a otro punto que comentamos, de que también hay escasez de médicos, porque los médicos no acuden a esas comunidades por la violencia o la delincuencia. También en la lectura sobre la epidemiología en México, mencionaba que del 2000 para acá ha habido un ligero incremento en la mortalidad y esto se ha debido sí al envejecimiento, pero también a que han aumentado los casos de violencia, accidentes de tráfico y delincuencia sobre todo. Entonces yo creo que uno de los factores que están influyendo en esta desigualdad es la delincuencia, porque es difícil que lleguen a mejorar esas poblaciones mientras no haya médicos y mientras no haya población que se quiera involucrar en esas áreas del país. Claro, y entonces fíjense cómo los promedios, porque en realidad lo que estamos viendo aquí son promedios del censo, pero esto oculta grandes diferencias ya en niveles específicos en todo el país. Y esto es algo que sí nos debe de hacer reflexionar en ese sentido, ¿no? Como aunque en conjunto y como promedio, en el país ha habido avances en cuanto a los indicadores, sin embargo esto oculta todavía áreas que realmente tienen indicadores muy parecidos a los de los países de África o de los países más empobrecidos en América Latina. Eso también es cierto, totalmente. Bueno, y esto también obliga a que tengamos la necesidad de ver un poco referente a la mortalidad. Entonces, aquí les voy a presentar también derivado de INEGI, lo que es la mortalidad, las cifras más recientes, que es un documento también de INEGI. Lo tenemos aquí, miren, son un documento generado por INEGI de las defunciones registradas en México durante 2018, y este es obviamente el resultado de lo que estuvimos platicando el día de ayer, ¿no? Que los certificados de defunción siguen un trayecto que va finalmente a llegar a INEGI, en donde se codifican cada uno de los certificados de defunción, la causa básica, y los resultados es lo que está aquí mencionado. Miren, para 2018 siempre debemos tener en mente esto, todas las cifras son de 2018, hubo 722.611 defunciones registradas. El 56.4 fueron hombres y el 43.5 mujeres, con 376 casos en los que no se especificó. Ahora, del total de defunciones, el 88.4 se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que 11.6 fueron causas externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios. Ojo, las tres principales causas de muerte, tanto para hombres como para mujeres, son las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos. Los homicidios representan la cuarta causa de muerte en hombres. Por primera vez se presenta para las muertes accidentales y violentas la situación por entidad federativa de las defunciones clasificadas como eventos de intención no determinada, las cuales se caracterizan porque el certificante manifiesta carecer de elementos para clasificarla como accidente, homicidio o suicidio. Durante 2018 se contabilizaron en México, mediante los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficiales del registro civil, los servicios médicos forenses y de los cuadernos estadísticos suministrados por las agencias del Ministerio Público, un total de 722.611 defunciones. Aquí vemos la evolución de las tasas
y el número de defunciones, cómo ha ido evolucionando desde 2009 a 2018. Vean ustedes que empezamos esta serie de 2009 con 564.673 defunciones, y esto ha crecido hasta 722.611. Es decir, que tiene una tendencia ascendente en cuanto al número de defunciones. Pero lo que es más importante es describir el fenómeno mortalidad de acuerdo al riesgo de morir. Y aquí tenemos que esto es la tasa por cada 10.000 habitantes. Pasó de 50 por cada 10.000 habitantes a 58 por cada 10.000 habitantes en 2018. Es decir, que hay un aumento real en el riesgo de morir, no solamente el número de defunciones ocurridas. Las entidades con mayores tasas de defunción por entidad de residencia habitual fueron la Ciudad de México con 70, Chihuahua con 65 y Veracruz con 64. En contraparte, las entidades que reportaron las tasas más bajas fueron Quintana Roo con 44, Aguascalientes con 45 y Baja California Sur con 46. Del total de defunciones registradas, el 98% corresponden a muertes ocurridas durante 2018, porque hay que recordar que puede haber algún remanente aún derivado de años anteriores. Y entonces, 14.000 fueron ocurridas en 2017 y el 0.3%, 2.300, acontecidas en 2016 y años anteriores. En 377 casos no se especificó el año de la defunción. El 54.6%, 407.000 de las defunciones corresponden a hombres, mientras que 43.5, 314.000 a mujeres. Por grupos de edad, la mayor proporción de defunciones se concentra en las personas de 65 años y más, 404.398, equivalentes al 56%. De acuerdo a las causas de muerte, 88.4 se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud y el 11.6 a causas externas, que son accidentes, 34.000, homicidios, 36.000 y suicidios, 6.000. Eventos de intención no determinada, 5.000. Y otras causas externas, 112, las cuales se caracterizan porque el certificante pues, no pudo tener elementos. Cabe destacar que de las 5.500 defunciones que corresponden a eventos de intención no determinada, el 17.7% tuvo como medio de agresión un arma de fuego o un arma blanca. El detalle por entidad se encuentra en la nota técnica que está más adelante. Para estas 4 últimas causas de muerte se observa una mayor proporción en hombres, 76, de los accidentes, el 89% de los homicidios, el 81.4% de los suicidios y el 83% de eventos de intención no determinada. Los homicidios son la 5ª causa de muerte en la población general, vean, con 5 puntos, y la 4ª causa de muerte en hombres. Por problemas de salud, las 3 principales causas de muerte, tanto para hombres como para mujeres, son enfermedades del corazón, el 20%, diabetes mellitus, el 14%, y tumores malignos. Si juntamos enfermedades del corazón, diabetes mellitus, que tienen como sustrato síndrome metabólico, pues estamos hablando de que vamos a tener casi el 30%, es decir, 1 de cada 3 muertes se debe a enfermedades del corazón y a diabetes mellitus. Aquí tenemos en esta tabla las principales causas de muerte por sexo. Y entonces tenemos del 1 al 10 el total, hombres y mujeres. En primer lugar, enfermedades del corazón. En segundo lugar, diabetes mellitus. En tercer lugar, tumores malignos en hombres y mujeres y en el total. Solo que en cuarto lugar, en el total, aparecen las enfermedades del hígado. En hombres son las agresiones u homicidios y en mujeres las enfermedades cerebrovasculares. En quinto lugar, aparecen las agresiones y homicidios en el total, enfermedades del hígado en hombres e influenza y neumonía en las mujeres. Noten ustedes la diferencia, que para mujeres es el 5º lugar como causa de muerte, pero en hombres se va hasta el 8º lugar. Luego, el 6º lugar son enfermedades cerebrovasculares, que en las mujeres ocupan el 4º lugar y en hombres están en el lugar 7. Los accidentes en hombres, vean aquí en el lugar 6º,
en comparación en el total, y en mujeres se va hasta el 8. Influenza y neumonía es el 8º como causa total, pero es el 8º en hombres y el 5º en mujeres. EPOC ya aparece, fíjense, en 6º lugar en mujeres y en hombres el 9º lugar. Y la insuficiencia renal, que aquí puede estar oculto por mala certificación, puede estar oculto que sea debida a particularmente diabetes mellitus o algunas otras causas de insuficiencia renal, pero la fundamental por lo regular es diabetes mellitus. Y fíjense aquí, en mujeres ocupa el lugar 10 las afecciones originadas en el periodo perinatal. Bueno. Tenemos también aquí, estas son la evolución histórica, las defunciones por la gráfica, por sexo mayor en hombres, por grupo de edad y sexo. Vean ustedes que la edad de mayor riesgo es 65 años y más, y le sigue en hombres en 55 a 64. En todas las etapas de la vida siempre hay una sobremortalidad en hombres. Por entidades federativas, la media mexicana es de 58 por cada 10,000, pero la Ciudad de México tiene 85, es decir que tiene un riesgo mayor de morir la Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Baja California y Veracruz, ¿verdad? Luego tenemos, por entidad federativa de residencia habitual, sigue siendo la Ciudad de México. Según el año en que ocurrió, que ya lo mencionamos, por época del año. Vean ustedes que los porcentajes mayores, ¿en dónde están? Diciembre, enero y febrero. Aunque ya febrero pues tiene riesgos incluso menores que noviembre y octubre, que noviembre, y el resto del año más o menos está por ahí alrededor de 7 para 8, un poco más. Defunciones según el sitio de ocurrencia. En el hogar, 322,000, en el IMSS, 135,000, en la Secretaría de Salud, casi 100,000, en la vía pública, 35,000, en la unidad médica privada, 32,000, en el ISSSTE, 27,000, en otro lugar, no menciona cuál, en otra unidad pública y el no especificado. Ahora, esto llama mucho la atención porque fíjense ustedes que las defunciones según condición de la atención médica, ¿qué notan aquí? Pues nada menos que la mayor proporción de la población, el 78.6% de que falleció, tuvo atención médica. Y fíjense que tuvo atención médica hasta 2 o más consultas previas a la defunción. Uno podría pensar que la mayor proporción sería sin atención médica, pero es todo lo contrario. Entonces también esto nos debe hacer reflexionar en el tiempo en que están acudiendo a la atención médica o bien en la calidad de la atención médica. Por causas, la mayoría son problemas relacionados a la salud y en rojo vemos accidentes y violencias. En cuanto a necropsias, pues sí, seguimos teniendo que un porcentaje no llega al 2%, se realiza necropsia. Y en cuanto a los accidentes y violencias, el 83% se realiza necropsia. Las 10 principales causas de muerte por sexo, que ya las vimos. Y aquí tenemos cómo ha ido variando las causas de muerte. No es cierto, esto es por grupos de edad, específicos por grupos de edad. No me voy a detener aquí demasiado porque está muy cargada el cuadro, pero sí conviene que ustedes le puedan echar un vistazo a este documento y vean ustedes qué información encuentran más relevante. De acuerdo a la edad y sexo, pues nuevamente los hombres tienen un mayor número de
de muertes, y las etapas de 65 años y más son las etapas de mayor riesgo. Esto es por enfermedades del corazón, y así nos vamos a ir por específico cada una de las causas. Enfermedades del corazón, miren, Ciudad de México. ¿En qué consisten esas enfermedades del corazón? La mayoría son enfermedades isquémicas, el 73%, pero también hay fiebre reumática aguda, enfermedades cardíacas reumáticas, crónicas, de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón, y las hipertensivas. Aquí viene por grupo de edad, nuevamente 65 y más años. Diabetes mellitus, vean ustedes cómo ha ido variando a lo largo del tiempo. Aquí tenemos de 2009 a 2018. Y vean ustedes cómo pasó de 6.9 la tasa por 10,000 habitantes hasta llegar a 8.6 en 2016 y 2017, y hay un descenso para 2018. Pero aquí hay una nota que nos dice que según con los criterios anteriores, la CIE 10 2016, la tasa hubiera resultado en 8.6, es decir, prácticamente estacionaria. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de morir según entidad federativa? Sorpresivamente, miren, Tabasco, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos. Y menor riesgo de morir por diabetes, Aguascalientes, Quintana Roo, Baja California Sur, Sonora, etc. Según tipo de diabetes, mellitus, es la mayor proporción es de la no insulino dependiente. Según grupos de edad, pues 65 años y más. Por tumores malignos, vean ustedes cómo se ha ido incrementando el riesgo de morir. Pasa de 6.1 a 6.8 por cada 10,000 habitantes entre 2009 y 2018. El mayor riesgo de morir por tumores es de la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz. ¿Y cuál es la mayor proporción? ¿A qué se debe? Vean ustedes, de los órganos digestivos, el 32%, de los órganos genitourinarios, el 23%, de hueso, cartílagos, articulares, tejido conjuntivo de la piel y de la mama, y de estos está el del labio, cavidad bucal y la faringe, de otros sitios, de los órganos respiratorios o intratorácicos, el 9,5%, y de tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines, el 11%. Y el mayor riesgo es en la población nuevamente de 65 años y más, específicamente en hombres. En cáncer cérvico-uterino, el mayor número de muertes, aquí lo estamos viendo por número de muertes, son 1,458 en 65 años y más. A mayor edad hay un mayor número de registros, ¿verdad? Por cáncer de mama, 65 más, pero vean ya en 35, 44 y hasta en 25 a 34 años ya tenemos muertes por cáncer de mama. Enfermedades del hígado, es una tendencia ascendente. Otras enfermedades y enfermedad alcohólica del hígado es el 35%. En fin, creo que ya hemos agotado el tiempo, entonces voy a dejar de compartir y me gustaría preguntarles qué les parece esta información. Resulta útil para plantear o para programar los posibles planes a futuro y así disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad en los diversos grupos de población. Eso es lo que yo puedo comentar en general, doctor. Es decir, que podemos ser más precisos en nuestra priorización, ¿no? Dirigir acciones específicas en los casos que sea posible, porque también dependerá de que tengamos alguna herramienta útil, ya sea de tipo preventivo o curativo, para poder disminuir este panorama, ¿verdad? ¿Alguna otra opinión? Solamente para complementar lo que usted comentó respecto a, por ejemplo, en ginecología vimos que los programas de prevención
En cuanto a cáncer de mama, recomiendan la mastografía a partir de los 45 años, si no mal recuerdo, porque las tasas de mortalidad disminuyen si se alcanza a identificar algunas, digamos, lesiones malignas en las mamas en esa edad. No quiere decir que no haya presencia de cáncer de mama en pacientes con 40 años o 35, pero exactamente, pero económicamente y digamos en cuestión epidemiológica resulta mejor o más sencillo prevenir a partir de esa edad, de los 45, que invertir una gran cantidad de recursos en un grupo de pacientes de 35 o 40 años, por ejemplo. Y ahí lo que se recomendaría sería la autoexploración y la exploración por personal de salud. Rutinaria, además. Exacto. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Yo tengo una duda, doctor. No sé si me la podría resolver. A ver, Daniel. No escuché, disculpa. Bueno, en la lectura que nos dejó, doctor, mencionaba que la característica principal de muerte pues eran las enfermedades del corazón, pero ya como analizándolo más, adentrándonos más, era la diabetes. Entonces me quedó la duda de si todas estas estadísticas, conjuntándolo con el tema del día de ayer, se sacan principalmente de la causa básica de muerte o de la directa de muerte, o es una conjunción de todo. No, es la causa básica. Sí, la fuente para esto, que son ya certificados, codificados por INEGI, es causa básica, es determinar la causa básica. Ok, gracias, doctor. Sí. Y bueno, yo opinaba que al final, que al final de cuentas se trata de educación, y pues con educación igual van a disminuir las muertes violentas y pues también las derivadas de obesidad. Y es un conjunto de factores que están subyacentes, desde la disponibilidad de alimentos, el estilo de vida, las prácticas que se tengan específicas relacionadas con el sedentarismo o la activación. O sea, es algo que se vuelve muy complejo el poder atender y va a depender mucho del nivel de información y educación que pueda tener la población. Y entonces hemos visto en épocas recientes cómo se han estado haciendo esfuerzos por tratar de llevar a una toma mayor de conciencia al respecto de estos problemas, de tal manera de que la población tome mejores decisiones en cuanto a su forma de vida, su estilo de vida, y de esta manera evitar riesgos que impliquen una mayor probabilidad de enfermar o morir. Muy bien, pues si no tienen alguna otra opinión, nos veremos el día de mañana. Fíjense que tengo una noticia que no sé cómo les vaya a caer, pero se las digo de una vez. El día de mañana tenemos planteada nuestra evaluación. Si están conscientes de eso, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Bueno, en acuerdo de academia se decidió que la forma de evaluar no iba a incluir un examen por esta ocasión. Solo se va a considerar todos los trabajos, las participaciones, la asistencia, las tareas que quedaron pendientes, el glosario que también se estaba conformando, y todo eso va a integrar la calificación de este periodo. Y entonces, y por supuesto la práctica, que fue el llevar a cabo el curso de la certificación de las defunciones y la realización de los ejercicios de MOPESE y de construcción de tasas y construcción de indicadores. Entonces, creo que les tengo que dar una muy buena noticia. Prácticamente podemos decir en este momento, de acuerdo a la información que me ha dado la doctora Gómez, es que todos han cumplido con todas las tareas y pues por lo tanto su calificación pues obviamente va a ser muy buena. No van a tener un 11 o un 12, solamente van a tener 10. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Nomás sí les recomiendo una cosa, Primero les hago un reconocimiento. Créanme que me da mucho gusto
el ver que ustedes han puesto mucho de su parte. Entiendo que están viviendo situaciones a veces muy complicadas, enfermedades en la familia, situaciones muy tristes, muy dolorosas tal vez. Están viviendo también la situación del confinamiento, pero a pesar de eso, nos hemos percatado, tanto la doctora Gómez como yo, que han estado llevando a cabo los trabajos, han tenido un nivel de participación. Las discusiones que hemos organizado con la participación de una buena parte de ustedes han sido muy enriquecedoras. Y créanme que esto no es frecuente. Lamentablemente no es frecuente. Por eso me da mucho gusto y los felicito y los exhorto a que en la parte que nos toca todavía por desarrollar, en la segunda y tercera unidad, mantengan ese nivel de participación, no se confíen y vayan llevando a cabo todos sus trabajos, tareas, prácticas, porque es en esa medida en que ustedes van a poder tener una mejor calificación. Es muy probable que para los otros 2 parciales, si haya en un determinado momento exámenes programados. En este momento va a depender de muchas circunstancias, pero sí es importante que ustedes traten de hacer las participaciones, sus intervenciones, la asistencia, que en términos generales ha sido muy buena, y que vayan entregando sus trabajos en los tiempos en los que se les está recomendando. Es decir, que sean no solamente que hagan la tarea, sino que la entreguen a tiempo, para no estar teniendo problemas de que no entre a ser considerada como parte de la calificación. Entonces, por nuestra parte, les felicitamos y les exhortamos a que sigan teniendo ese nivel de participación. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. El día de mañana sí nos vamos a ver para tener nuestra última clase del periodo, en donde vamos a redondear esto con el tema de transiciones y vamos a ver cómo se refleja todo esto que hemos estado viendo de información, cómo se refleja en una perspectiva de cómo ha ido cambiando diferentes aspectos. Entonces el día de mañana nos vemos por aquí para poder concluir nuestro primer parcial. Permítanme un segundo. Doctor. Sí, me informa la doctora que faltan algunos de entregar el glosario. Entonces, por favor, sí les pido que lo hagan a la brevedad posible para poder considerar